Hoy 14 de marzo. Bien, chicos, vamos a ver. Buenos días con los presentes. Está en la sala, nos acompaña el día de hoy Oscar y María. Muy bien, bienvenidos. Estábamos recordando nosotros en nuestra clase de matemática, en nuestro tema de estadística, ¿recuerdan? Estábamos hablando cada uno de estos elementos y ya hemos empezado a trabajar la representación de los datos que yo vaya a obtener después de haber realizado una encuesta, después de haber realizado unas preguntas, después de obtener los datos sobre cualquier información, sobre cualquier tema que yo desee saber. Hemos visto ya los tipos de variable. Hemos empezado a ver las tablas de frecuencia. Y en las tablas de frecuencia hay que tener en cuenta varios tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿no? En este caso estoy mostrando una tabla, parto de ahí con un ejemplo de tabla, en donde aquí me indica en qué lado se ubica la variable, ¿no? En la primera columna. Vemos ahí que la variable es numérica, me indica 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. Observando ese tipo de variable, yo ya me puedo dar cuenta de que estoy hablando de una variable cuantitativa. Cuantitativa. Ya que cuando yo de seguro he hecho la pregunta, las respuestas que me han arrojado hacia estas variables son valores enteros. Y todavía, dentro de esta variable cuantitativa, esto es una variable cuantitativa discreta, porque estoy observando que los valores son enteros. Por otro lado, en la siguiente columna observamos nosotros la F minúscula. La F minúscula para mí simboliza la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que era la cantidad de veces que había sido aceptada esa variable que está frente, o esa variable de esa fila, me refiero al 1. No se sabe cuál habrá sido la pregunta, pero resulta de que a esa variable han aceptado 3 personas. Para la siguiente variable, que es 2, han aceptado 9 personas. Y así por lo consiguiente, esa es la frecuencia absoluta. En la otra columna, en la tercera columna, tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, en este caso, también se puede denotar como H, para no equivocarnos con la otra variable que era F, ¿no? En este caso lo han puesto F de R, frecuencia relativa. No hay un problema, pero nosotros lo vamos a usar como H, ¿ya? ¿Cómo se obtenía la frecuencia relativa? Recuerdan, se obtenía pues dividiendo, ¿no? ¿Qué dividía? Dividía yo la frecuencia absoluta entre el total. Nosotros observamos que el total es 50, ¿no? El total es 50. ¿Cómo sé yo del total? Pues sumando todos los resultados de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en la misma columna de la frecuencia absoluta está allí el total, ¿no? Este total es como resultado de haber sumado todas las frecuencias absolutas. Teniendo el total, entonces yo puedo calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa viene a estar dada por la división de la frecuencia absoluta entre el total. Eso quiere decir que para que a mí me haya salido 0.06, yo he tenido que haber dividido 3 entre 50. ¿Ya? Por lo consiguiente, para que me haya salido 0,18, yo he tenido que haber dividido 9 entre 50. Y así sucesivamente. Tenemos también en otra columna de esta tabla, porque las tablas son variadas, tenemos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa porcentual. El simbolito que está al lado significa porcentual. Ese simbolito que está al lado, pues a mí me indica
el porcentaje de esta variable que ha sido representada, en este caso el 1. ¿Y cómo obtengo yo esa frecuencia relativa porcentual? Pues, cojo el valor de la frecuencia relativa, que en este caso es 0.06, y simplemente lo multiplico por 100. Este resultado me va a dar 6. ¿Ya? O sea, profesor, solamente si solo se multiplica la frecuencia relativa, cada uno de los valores lo multiplicas por 100. Y ya vas a obtener ahí la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Miren, por otro lado, en la última columna, tenemos la frecuencia acumulada. Recuerdan que yo les dije que es dependiendo a cómo ustedes lo puedan denotar. En este caso, la han denotado la frecuencia acumulada en la última columna. Eso depende ya de cómo tú lo puedas denotar, lo puedas representar. No hay un orden específico. Tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Acumula los valores. Teniendo en cuenta en la primera, como no tengo otro valor, pues indudablemente voy a tener que copiar el mismo valor. ¿Cuál mismo valor? De la frecuencia absoluta. Las acumulaciones de estas frecuencias son las que nacen de las frecuencias absolutas. Entonces yo tengo como primer valor en la primera fila tengo 3, luego tengo 12, pero ¿de dónde salió ese 12? Si tú te das cuenta y observas la frecuencia absoluta, pues te vas a dar cuenta que tienes 3 y luego tienes 9. Entonces nosotros sumamos 3 y 9, pues vamos a obtener 12. Y así sucesivamente. Luego tenemos en la tercera fila de la frecuencia absoluta sigue 13. Y si tú te das cuenta, en la frecuencia acumulada ha salido 25. ¿Por qué? Porque ese 12 ha sumado a ese 13 y debió salir 25. Y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí estamos haciendo el recuento de lo que era la construcción de una frecuencia, perdón, de una tabla de frecuencias. ¿Correcto hasta ahí? ¿Me escuchan? María, Oscar. Profesor, buenos días. Hola, María. ¿Sí me escucha, verdad? Al principio no le escuché muy bien porque mi audio no estaba, salía que todavía no se había conectado, pero no le había escuchado bien. Recién le Ya. escucho. Perfecto, sí, lo que estaba haciendo el recuento de lo que habíamos trabajado en lo último, que eran las tablas de frecuencia, ¿no? Aquí hay un modelo, un ejemplo de lo que es la tabla de frecuencia, mostrando nuevamente lo que era la frecuencia absoluta, lo que era la frecuencia relativa, la relativa porcentual y la frecuencia acumulada, y cómo es que se obtiene o cómo es que se representa cada una de estas en la tabla. ¿Correcto? Correcto, profesor. Bien. Entonces vamos a continuar, pero no sin antes quiero escuchar a Oscar. Oscar, ¿alguna expectativa? No, profesor, todo claro. Todo claro, Sí, profe. claro, claro como el agua. Bien. Entonces vamos a continuar. A ver, tenemos tabla de frecuencias. Miren, ustedes recuerdan la semana pasada, y todavía vamos a continuar con ese ejemplo. A ver, ¿recuerdan ustedes la semana pasada de qué trataba ese problema que habíamos dicho con respecto a las hierbas que empleaban en el distrito de Frías de Piura los pobladores? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, profe. Perfecto, ¿verdad?
y nos había indicado de que ellos empleaban eucalipto, matico, llantén y hierba luisa. Ya habíamos nosotros realizado esta tabla, ¿sí? Juntos, nosotros realizamos toda la tabla, y en este caso, mira cómo lo hemos nosotros colocado, ¿no? Como te decía, estos valores, las frecuencias relativas, acumuladas, relativas porcentual y todo lo demás, no tiene un orden, depende a como quiera el usuario poderlo trabajar. Yo lo trabajo en este formato, y justo lo habíamos hecho juntos, estamos recordando. Dice, la frecuencia absoluta, en la segunda columna, la frecuencia acumulada, y yo lo denoto por F mayúscula. La frecuencia relativa, yo lo denoto por H. La frecuencia relativa acumulada, yo lo denoto por H mayúscula. La frecuencia relativa porcentual, que yo lo denoto por H sub I, porcentaje. Y la frecuencia relativa acumulada porcentual, que yo lo denoto por la H mayúscula y el símbolo del porcentaje. ¿Ya? Entonces, así es como hemos nosotros realizado toda la tabla. Mira, yo quiero que a este formato vamos a llegar. Todavía nos falta otra columnita más que ya de aquí lo vamos a conversar y cómo la vamos a hallar, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta, que eran lo que habían encuestado, ¿no? Decían que 18 personas o 18 familias escogían el eucalipto, 7 familias el matico, 15 familias el llantén y 20 familias empleaban o usaban la hierba luisa para en su forma ellos de una u otra manera poder evitar el contagio o agriparse y así poder evitar el COVID-19, ¿no? Como frecuencia acumulada, ya habíamos dicho, te lo vuelvo a explicar aquí por favor, atentos, la frecuencia acumulada, miren, es la misma, la primera fila es la misma, pero luego sumas. Entonces, para colocar la segunda, le sumas a la siguiente frecuencia absoluta. Mira, 18 y 7, acá tenemos 25. ¿No? 25 y 15, acá tenemos 40. 40 y 20, acá tenemos 60. ¿Ya? Correcto, entonces así es como se obtiene la frecuencia acumulada. A ver, para la frecuencia relativa, vuelvo a explicar, ¿cómo se obtiene? Pues dividiendo la frecuencia absoluta, ojo aquí, entre el total. Por eso que aquí he dicho, ¿no? 18 entre 60, y ahí obtengo ese valor. Por ejemplo acá, 20 entre 60, y ahí obtengo ese valor. ¿Ya? Entonces, así es como yo obtengo la frecuencia relativa. ¿Ya? Esa es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo yo la obtengo la frecuencia relativa acumulada? ¿Cómo lo obtengo yo? ¿No? La frecuencia relativa acumulada se obtiene, pues, su mismo nombre lo dice, observas lo que es la frecuencia relativa y comenzamos, ¿no? Entonces, similarmente a como lo obtuvimos la frecuencia acumulada, en este caso la frecuencia relativa acumulada, en la misma fila va a ser el primero, 0,30, y luego va a sumar a la segunda fila de la frecuencia relativa, que es 12. Entonces, ¿cuánto vamos a obtener? 0,42. ¿No? Por lo consiguiente, suma a la otra fila de la frecuencia relativa y vamos a obtener 0,67. Y así sucesivamente. Como dato principal y fundamental es que las sumas de las frecuencias relativas en el total debe aproximarse o ser igual a 1. ¿Ya? Como dato. Si yo sumo todas mis frecuencias relativas, debe aproximarse o darme como respuesta 1. También como dato, para la frecuencia relativa acumulada, en la última fila, no en el total, sino en la última fila, me debe dar 1 también. O acercarse al 1. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Vamos con la frecuencia relativa porcentual, miren. La frecuencia relativa porcentual, simplemente cuando hablamos de porcentaje, no es más que multiplicarle por 100. Y si yo digo frecuencia relativa porcentual, pues me ubico en la frecuencia relativa y simplemente lo multiplico cada uno de los valores por 100. Si yo multiplico al 0,30 por 100 me va a dar 30. Si al 0,12 por 100 me va a dar 12.
y así sucesivamente, al 0.33 por 100 me va a dar 33. Aquí está, ¿no? Mira, aquí te lo estoy dejando para que tú luego lo vuelvas a analizar. La frecuencia relativa acumulada. ¿Quién es? El H sub I mayúscula, pero porcentaje, ¿no? Los nombrecitos hay que aprenderlo porque no siempre los vamos a estar colocando. Lo que nosotros vamos a colocar son estos, ¿no? Los F sub I, ¿cómo se denotan? Los F mayúscula sub I, los H minúscula sub I, los H mayúscula sub I, y así por lo consiguiente. Entonces aquí tenemos cómo obtener la frecuencia relativa acumulada porcentual, pues simplemente a la frecuencia relativa acumulada, yo lo voy a multiplicar por 100 e igual voy a tener acá 30, del 0.42, 42, del 0.67, 67, y si te das cuenta, en la última fila me debe salir 100. ¿Ya? Correcto, hasta aquí. Preguntas. Bien, entonces no hay preguntas, entonces yo soy el que voy a preguntar. A ver, María. María, ¿cómo fue que se obtuvo en la frecuencia acumulada? En la frecuencia acumulada, María, ¿estás conmigo, María? Sí, profesor, Ya. escucho. María, observa, en la frecuencia acumulada, ¿cómo fue que yo obtuve 40? Porque sumé 25 más 15. Perfecto, muy bien, María. Acumula, ¿cierto? Bien, Ajá. María, una más. María, una más. En la frecuencia relativa, la tercera columna, el H sub I. Vamos a hablar del H sub I3. H sub I3, su cuentas. Esto es H sub 1, esto es H sub 2, el 0.12, y el H sub 3 viene a ser el 0.25. Te pregunto, ¿cómo fue que se obtuvo 0.25? Porque dividí 15, 60. ¿Quién es 15? Acá. ¿De dónde 15 obtuviste ese entre 15? 60. ¿De dónde obtuviste el 15? De la frecuencia absoluta. Perfecto, María. ¿Y el 60? ¿Y el De que se 60? sumó toda la frecuencia absoluta, O que sea, viene a ser se ¿quién? sumó toda la frecuencia y me arrojó 60. ¿Y eso qué fue? El ¿Cómo se le total. llama? El El total, total. María. Muy bien, María. Perfecto. Muy bien. Nota. Una más, María. Una más. Por eso, ¿Cómo fue que obtuviste en la frecuencia relativa relativa porcentual? porcentual. Frecuencia relativa porcentual. El H sub I, el H minúscula porcentual. ¿Cómo fue que obtuviste 33? El H sub 4 porcentual. H sub 1 porcentual, H sub 2 porcentual, que es el 12, H sub 3 porcentual, que es el 25. Te estoy preguntando por el H sub 4 porcentual, que viene a ser el 33. ¿Cómo fue que lo obtuviste, María? Por favor, comenta. Porque, porque, porque multipliqué ¿Qué has multiplicado, María? Coméntame. 33 por 100. El resultado es 33. Ya. Por ahí como que me estás convenciendo, María. 33%. Muy bien, Ajá. María. Muy bien, María. Has pasado el filtro. Has pasado el filtro, María. Muy bien.
Notita. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Indudablemente. Acá nada es gratis. Acá nada es gratis. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos con Oscar. Oscar, el popular Coco. A ver, Coco, ¿me escuchas? Oscar. Oscar. Tita. ¿Me podrías decir en la frecuencia absoluta? En la frecuencia absoluta, ubícate, la frecuencia absoluta. ¿Ya? En la frecuencia absoluta, Oscar, dime, ¿cómo fue que se obtuvo el 15? Explícame, ¿de dónde crees que salió ese 15? Ese de los las personas encuestadas, Listo, la cantidad de personas encuestadas, pero ¿qué? ¿Qué? O sea, ya, de las clases de hierbas que usan para el COVID. ya. ¿Y por qué salió 15 ahí? Porque la mayoría votó por Yentén. Porque la mayoría, ya, eso de ahí, muy bien, ¿no? 15 me representa la cantidad de personas que fueron encuestadas, pero justo de ese total, 15 me prefirieron Yantén. Así, muy bien, perfecto. A ver, vamos otra más. A ver, Oscar, a ver. Ubícate en la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, o sea, el H sub I. Háblame del H sub 2. ¿Cómo así, profesor? El H sub 1 es el 0,30. 0,30, el H sub 1. El H sub 2 viene a ser el 0,12. Háblame de este 0,12. ¿Cómo fue que se obtuvo? Se estuvo dividiendo la cantidad que prefería un matico con el resultado total de la encuesta. Perfecto. Ya. Sí. Estás en algo, estás en algo. A ver, háblame entonces de la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ubícate. Frecuencia relativa acumulada porcentual. Frecuencia relativa acumulada porcentual. A ver. Háblame del H mayúscula, H sub 2. Háblame del H sub 2 porcentual. ¿Quién será? H sub 2 porcentual. ¿Quién será? ¿Qué tiene? Háblame, ¿quién me Profe, representa ese valor? el por ciento sale de la frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué más? La relativa acumulada, lo que sale en relativa de 0,30, 0,42, se convierte en porcentaje. Ya. Ya. Bien. Muy bien, Oscar, ya, vamos más o menos, se va quitando el sueño. Ya. Perfecto. Entonces, acá tenemos ya, a esto tenemos que llegar, chicos. Cuando yo les diga, hablen de tabla de frecuencias, ustedes tienen que llegar a esto. ¿Ya? A esto tienen que llegar ustedes a colocar y a realizar sus tablas ustedes en este formato. ¿Ya? Muy bien, ya, perfecto, muy bien. Hoy día vamos a continuar. Entonces ya ustedes saben que este material queda ahí, queda también en la página de la institución para que la puedan revisar. Luego también se las envío, no hay problema. Vamos a hablar de sectores circulares, gráfico de sectores, ¿no? Ya, listo. Con esto, pues, ¿qué te digo? Ya aprendiste tú a realizar la tabla. Profesor, pero otros ejemplos, ya, más de aquí vamos a dar más ejemplos más adelante. Ya, vamos avanzando con los gráficos. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente, creo que fue cuando estabas en primero o en segundo, si no me equivoco, presencial, yo les enseñé a trabajar el gráfico de barras? María se está acordando ahorita. Ah, sí, me acuerdo. Muy bien, María, perfecto. ¿No? Entonces, ahora ya no les voy a enseñar a realizar gráfico de barras porque ese gráfico ya es muy sencillo ya. Vamos de frente con el gráfico de sectores. Mira, se llama ¿Cómo es? gráfico de sectores, se le llama también gráfico de torta, se le llama también gráfico circular o gráfico de pastel, o sea, como tú quieras. ¿Ya? Gráfico de sectores, gráfico de torta, gráfico circular o gráfico de pastel. A como tú quieras.
Vamos con un ejemplito para partiendo de este ejemplo y por ahí nos vamos dando cuenta. Y acá tenemos otra encuesta. Dice, la siguiente tabla de datos registra. A ver, por favor, María o Oscar. A ver, Oscar, una lectura ahí, por favor. Gráficos de sectores. La siguiente tabla de datos registra la clasificación y el número de A ver, un libros ratito, un ratito. que... A ver, Oscar, ¿me Ah, escuchas? No te escucho bien. sí, profesor. A ver, no, vocaliza porque no te escucho bien. Al parecer hay interferencia, escucho por ahí un gallo que está gritando. A ver. Gráficos de sectores. La Ya, siguiente perfecto. tabla de datos registra la clasificación y el número de libros que hay en una biblioteca. Presenta en un gráfico de sectores dicha información. Listo. Gracias. Sí, muy bien. Estás cambiando de voz, Oscar. Estás madurando. Dice, me piden que represente este gráfico de sectores de dicha información. ¿Cuál es la tabla? Aquí te la presento la tabla. Mira, ¿ve? Se han encuestado. María, te pregunto, ¿a cuántas personas se han encuestado? María. A ver, Oscar, ¿cuántas personas fueron encuestadas? 200. 200, perfecto. Cuando me preguntan cuánto es el total, ¿no? El total. Muy bien. Ahora sí, María, espero que estés por ahí. ¿Cuántas prefirieron historia, María? ¿Cómo? ¿Cuántas personas de las 200 encuestadas eligieron en los libros de la biblioteca, eligieron historia? 60. 60. 60. Perfecto, así, sí, claro. ¿No? Entonces, esta es la tablita que me presentaron con respecto a los libros que hay en la biblioteca. Hay 70 de matemática, hay 60 de historia y hay 40 de comunicación y 30 de CTA. Bueno, que ahora es CIT. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué hacemos con esta tabla? Miren lo que vamos a hacer con la tabla. ¿No? Para el gráfico de sectores, necesitamos o podemos representarlo de dos formas. ¿Ya? El gráfico de sectores se puede representar de manera porcentual o a través de grados, teniendo en cuenta todo un círculo de 360 grados. Si es de manera porcentual, pues yo necesito simplemente la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual ya hemos visto cómo la puedo hallar. Se obtiene, pues, dividiendo a la frecuencia absoluta, que en este caso viene a ser 70, entre el total, que viene a ser 200. ¿Cuánto me sale eso? Me salió 0.35 y luego lo debo de multiplicar por 100 para obtener 35. Recuerda, mira, ya de manera directa, ¿ya? Necesito, para poder realizar un gráfico de sectores, gráfico de pastel, gráfico de torta, gráfico circular, necesito la frecuencia relativa porcentual. Pero para obtener la frecuencia relativa porcentual, que ya lo hemos visto anteriormente, pues necesito primero saber la frecuencia relativa. Ya eso lo multiplico por 100. Profesor, ¿cómo así? A ver, vamos viendo la tabla. Mira, acá ubícate. Frecuencia relativa porcentual. Esta la necesito yo. Mira, ve. Yo necesito la frecuencia relativa porcentual. Perdón, entonces, pero la frecuencia relativa porcentual se obtiene, dice, multiplicando a la frecuencia relativa por 100. Entonces, eso quiere decir que yo también necesito la frecuencia relativa. Me ubico. Ven, acá está. Frecuencia relativa. ¿Cómo se obtuvo la frecuencia relativa? Entonces, profesor, me acordé ya. Es dividiendo la frecuencia absoluta. Me voy. Acá está. Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total.
Acá está. Entonces, primero, obtengo la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta de esta misma fila entre el total. Listo. Una vez que obtengo la frecuencia relativa, me voy a multiplicarlo por 100 y vamos a obtener la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto, Oscar. Oscar. Bien, ya, vamos a continuar entonces. Perfecto, ya, me imagino que Oscar dice, sí, profe, ya lo leo. Entonces tenemos ahí, necesito la frecuencia relativa porcentual. Listo, ahí está. Entonces, ejemplo ahí, ¿cómo obtengo la primera? Pues 70 entre 200%, me sale 35. Y luego obtengo cada una de las otras, 60 entre 200%, debe salir 30. 40 entre 200%, debe salir 20. 30 entre 200%, me debe salir 15. Listo. Ya tenemos la frecuencia relativa porcentual. Ya, porque ya me enseñó el profesor a hacerlo. Profesor, otra vez, ya listo, te vuelvo a decir. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa porcentual? Pues primero hallando la frecuencia relativa. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa, profesor? Ya no te preocupes, acá estoy yo. La frecuencia relativa se obtiene, pues dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Profesor, ¿y cuál era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta era la cantidad de personas que eligieron a esa variable en esa fila de la tabla que estás trabajando. ¿Correcto? Tienes una frecuencia absoluta. Lo divides entre el total. Profesor, ¿y cómo se acaba el total? Ah, listo. El total se sacaba después de obtener todas las frecuencias absolutas y sumabas y eso era el total. Entonces, coges una frecuencia absoluta, lo divides entre el total y tienes su frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, una vez que ya la tienes, que va a salir en decimal, es obvio, lo multiplicas por 100 y ya tienes la frecuencia relativa porcentual. ¿Correcto? ¿Qué dicen? ¿Está fácil o no? María, ¿está fácil? Sí, profe. María, ¿cómo obtuve el 20? A ver, dime cómo obtuve el 20. ¿El 20 cómo lo obtuve? A ver. El 20, Sí, en la frecuencia porque relativa porcentual. dividí acá, Ah, sí, porque frecuencia relativa dividí porcentual. Aquí, 40 entre 200. ya. Bueno, debe salir, a ver, espérate. 0.2, Claro. De ahí, ¿no? De ahí con ese resultado de 0.2 lo multiplicas por 100 perfecto, María. y te Muy da el bien. resultado 20. ¿Y ese resultado qué viene a ser? La frecuencia que, ya, te noto un poquito con duda. Frecuencia relativa porcentual. Repite. Frecuencia relativa ¿por qué? Porcentual. Porcentual. Ya, Frecuencia bien. relativa porcentual. Claro. A ver, María, como para que quede sumamente claro. El 30, ¿cómo se obtuvo el 30? Pero ya con todo, dímelo así como me lo has dicho ahora, excelente. Y le añades el nombrecito, profesor. Así es como se obtiene la frecuencia relativa porcentual número 2, porque en este caso te estoy pidiendo el 30, se ubica en la segunda fila. O sea, frecuencia relativa porcentual 2. Ya ver, te escucho, María. Ya, 60, ¿verdad? Sí, el 30. Ah, ya, o sea, ya, 60 lo divides 200, lo divides y a ver, tu resultado es 0.3. Con ese resultado lo multiplicas por 100 y te da 30. Y se llama frecuencia relativa porcentual. Porcentual. Muy bien, María. Palmas para María. Palmas virtuales para María. Excelente. Muy bien, quiero escuchar a Oscar. A ver, a Oscar quiero escuchar. Si no, no me voy a ir tranquilo. Yo. A ver, Oscar. Venga, profesor.
Oscar, ¿qué? ¿Estás mal de la garganta o estás todavía durmiendo? ¿A qué Me te duele un Estoy poco. durmiendo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y yo? Tú, ¿Qué pasa, Oscar? estoy Ah, durmiendo. Ay. nada que ver. ¿De qué vas a hacer? Pucha, Oscar, a ver, vamos a interactuar con Oscar. A ver, Oscar, ¿ahorita dónde estás? Mande. ¿Sigues sigues allá en el campo que estabas o estás acá en la ciudad ya? Estoy acá en mi penthouse. Penthouse, ¿Dónde ya vives tú, llegó ah? ya, profe. En mi penthouse. ¿Dónde vives tú? En mi casa. ¿Por dónde? Por acá, por González Prada. Ah, ya. Listo, Ajá. muy bien. Acá por Sí te has cementerio. enterado, sí se han enterado de que el loco de Bruno se ha accidentado, ¿no? ¿Y Bruno, el de primero? Bueno, no sé si está en John, primero o segundo. no, Bruno no, perdón, me equivoqué. Mendoza. John, Mendoza, pero es Mendoza Bruno, John. Mendoza ¿Ah? Piscoya. Mendoza Mendoza Piscoya. Piscoya, profe. Ah, no, claro, su mamá se apellida Bruno, yo me estoy equivocando. Ya. Más es que a la señora más la conocemos, ahí a la señora Bruno por mi barrio, puede ser me equivoco. Ya, bueno, claro, Ay, profe. John, se ha accidentado, ¿no? John, Que sí. John, que está ahí en el Kisis, ya está programada en el Kisis, desde la semana ¿En el pasada, qué? en el Kisis. ¿Qué es eso? Ya lo hemos trabajado ya, un programa en el que te doy un código, tú ingresas y comienzas a trabajarlo. No hemos trabajado con ustedes, Kisis, pero quiero la mayor cantidad de participantes. Pues hoy día solamente he ingresado 2, me faltó 1. Total, ¿cuántos estudiantes son para esta aula? Son 4, son 3, ¿no? Entonces me faltó la otra estudiante, que es Milagros. La próxima semana, sí o sí, la próxima semana, sí o sí, ya se va a evaluar esa práctica, porque ya vamos a estar a un mes de clases y ya es necesario tener práctica. Aparte de sus orales, pues ¿no? Ustedes saben que 1000 veces es sobrarse de nota antes de que te falte nota. Listo, chicos, ¿ok? Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar Listo, aquí. profesor. En la siguiente clase vamos a continuar con esto del gráfico. Hoy día al menos sé que hoy día he recordado la tabla de frecuencias, sé que hoy día al menos has sabido leer una tabla de frecuencias, sé que hoy día al menos ya vas reconociendo más lo que son las frecuencias relativas, porcentuales, acumuladas. Correcto, ahora lo que falta es que tú lo hagas, ¿no? Leo, te mando el Profe, material para que continúe. Dime, Oscar. eso, la otra semana examen. Sí, una práctica, es una pequeña práctica, es para contestar sí o no, verdadero y falso, nada más, sencillo. ¿Ya? Ay. Con respecto a los tipos de variable, tabla de frecuencia, la estadística, la encuesta, eso es sencillo, no te preocupes. Listo, nos vemos en la siguiente clase de matemática, el día miércoles y razonamiento. Perfecto. Cuídense Listo. mucho. Vemos. Cecilia, en breve con la aula de cuarto, por favor.